Bien, buenas tardes. Esta semana he estado Hola, revisando. Miguel. Hola, Héctor. He estado revisando los libros de los sellos, están encaminados. Algunas personas ya han conseguido, desde mi punto de vista, lograr algo significativo para avalar que se pueda dar por terminado el trabajo. Es que hayan conseguido, eso no quiere decir, por supuesto, que uno no quede pendiente, ¿verdad? De ese aspecto que está trabajando, ¿verdad? Y realmente este ejercicio de la valoración de las CEPs se tendría que hacer tipo cada 6 meses y eso para ver qué es lo que uno puede seguir trabajando y mejorando. Es porque muchas veces nosotros nos olvidamos de las buenas prácticas. ¿Por qué? Porque este, mm, lo anterior, lo anterior que vivimos, por supuesto, tiene todavía fuerte arraigo sobre nuestra psiquis y muchas veces olvidamos muy enseguida lo que queremos cambiar, lo que queremos em, aprender. Hoy vamos a ver, si no hay ninguna consulta al respecto de lo que no, nos queda por mostrar, hablar hasta nuestro parcial, entonces si es que alguien tiene algo que preguntar, lo hacemos ahora y hacemos la presentación, o si bien, o si no, dejamos para el final. No sé, cómo les parezca. Bien, el tema es calle, habla ahora o calle para siempre. Vamos a hacer entonces la presentación de nuestro tema de hoy, que es, vamos a hablar al respecto. Bien, entonces hoy vamos a charlar un poco, vamos a conceptualizar un poco lo que estuvimos haciendo esta semana, que trata de ética, valores y normas. Y un poco en paralelo, qué es lo que es cooperación y competencia. Bueno, los objetivos que tenemos con esta parte es aplicar la práctica de los valores y de la ética en el ejercicio profesional. Por supuesto, esto se replica constantemente en lo personal porque uno no es de una manera, o sea, uno no debiera ser de una manera en un entorno de su vida y de otra manera en otro, ¿verdad? Uno debiera, es concepto mío también, debiera ser una persona íntegra en el sentido de que siempre es de la misma manera. Vamos a tratar de ver qué es lo que implica la ética y tratar de ver cómo eso de hecho seguramente algunos o todos lo implementamos en nuestra vida diaria. Analizar códigos de la ética profesional, seguramente esta semana lo habrán estado haciendo con sus compañeros. Conocer, valorar y utilizar normas de conducta en la vida diaria. Revisar el código de ética de la FP1. Analizar los valores institucionales presentados en el código de ética de la FP1. Vamos a ver, vamos a tratar de dar conceptos. Cuando hablamos de conceptos siempre es importante entender de que lo que presentamos es algo que leímos en algún momento, nos pareció adecuado para la presentación, pero eso no quiere decir que nos tengamos que quedar con eso. Yo creo que la inquietud
debe ser llevada adelante en ese proceso de salir de nuestra zona de confort y buscar nuevos horizontes. Sí, el desarrollo de la conciencia de lo que son los valores, no solamente la conciencia de lo que son los valores, sino la práctica de los valores. Una cosa es tener en la cabeza que uno es de una determinada manera y otra cosa es hacer las cosas en consecuencia de esa manera que decimos nosotros elegimos para nuestro diario vivir. Incrementar la conciencia de las normas en los ámbitos de acción. Esto es bueno, vamos a decir, pero tenemos que tener en cuenta de que las normas, las leyes, todo es cambiante. Vamos a hablar seguramente que dependiendo de dónde vivimos, de qué época vivimos, entonces ciertos aspectos son avalados y otros son rechazados. Tratar de conocer un poco lo que es la diferencia entre la cooperación y la competencia. Comenzamos y leo. La ética es la disciplina, parte de la filosofía que se ocupa de establecer un comportamiento correcto desde el punto de vista personal y social. Todo bien, pero como les dije, esto es cambiante. ¿Qué es lo que es correcto desde el punto personal y social? Va cambiando, va cambiando en nuestra propia vida, dependiendo de dónde vivimos, de los conocimientos que tenemos y dentro de la sociedad que practica, vamos a decir, ciertos aspectos. Entonces, esto implica que podamos tener diferencias en el pensamiento y más todavía en las acciones en cuanto a nuestro comportamiento, ¿verdad? Y tener, ¿verdad? La mente abierta, el criterio abierto y no porque es algo que nuestros mayores o la sociedad impone necesariamente está bien. Eso entonces nos avala a nosotros como personas luchar por lo que creemos que está bien, que es lo como debe ser. Pero hasta que no se logre un cambio en ese sentido, entonces debiéramos de respetar las normas que nuestro entorno practica. La ética se ocupa tanto de los principios generales del comportamiento, de los valores y su jerarquización. Al respecto, los valores son los que guían los valores que nosotros creemos que practicamos son los que guían nuestro comportamiento y qué es lo que es más importante o no, bueno, eso también queda a criterio muy personal. Por eso, cuando hablamos de ética, suelo comentar de que no es la búsqueda profunda, por lo menos lo que pretendemos con esta materia, de la parte filosófica de lo que es la ética, sino más bien cómo nosotros lo llevamos de manera práctica a, a través de la práctica de los valores, por supuesto, en nuestro comportamiento. La ética está orientada al bienestar de la persona, que la persona se sienta bien, completa, contenta, eh, por decirlo de alguna manera. En la convivencia con otras personas, esto es necesario porque justamente el comportamiento se da, eh, como acostumbro decir también, necesariamente dentro de los entornos en donde vivimos. Eh, Se apoya, dice, en los conocimientos de la filosofía, la etología y la psicología. No vamos a discutir esos aspectos. Em,
Continuamos. A pesar de sus bases científicas, la ética personal y social es una opción que se concreta en unos principios y en una jerarquía de valores. ¿Por qué es una opción? Porque nosotros elegimos practicar ciertas normas, aceptar ciertas limitaciones, ¿verdad? En nuestra conducta, dependiendo de dónde estamos y con quién estamos. Y por supuesto que hay aspectos que sí, vamos a decir, como un estándar que se vale, que es como el respeto a las necesidades de otra persona. Tenemos como principio, por ejemplo, la búsqueda del bien común, dado que nuestro cerebro ha ido evolucionando desde nuestra parte rectil, que es la que gestiona todo aquello que es los reflejos, las emociones, eh, los sentimientos, para dar paso a este cerebro actual que tenemos, que es un cerebro que admite y trata, trabaja en el sentido de llegar a un bien común. Desde la psicología se advierte que es necesario buscar la sinergia entre el propio bien y el de los demás, sin descuidar ni uno ni otro. Em, Esto es importante. Habrán visto ustedes en las SEPs que hay algo que se refiere a la autonomía relacionada con la autoconfianza y que no es fácil, vamos a decir, hablar de ello sin que tengamos los conocimientos necesarios, pero sí en nuestra vida práctica qué es o cómo nosotros hacemos para eh, seguir viviendo más o menos teniendo en cuenta todo esto que puede llegar a ser muy complejo dependiendo de nuestro carácter y de nuestra educación, por supuesto, y por supuesto de nuestras necesidades. Desde el punto de vista colectivo no se puede pretender el bien común a costa de las personas individuales. Esto quiere decir que el bien común implica que de alguna manera tenemos que alcanzar algún tipo de consenso. Esto es aplicable en cualquier entorno y últimamente o durante los últimos años hemos tenido mucho ruido respecto de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el bien común, ¿verdad? Y que no le toque, que no podamos o que no logramos alcanzar el bien común porque de alguna manera esas decisiones van en contra de una persona o de un grupo de personas. Entonces, por eso digo que es una cuestión muy difícil. Si alguna vez leyeron, por ejemplo, sobre lo que es la determinación de las políticas públicas, dice, o lo que yo leí al menos, que uno de los aspectos más importantes es la determinación de los stakeholders, de los grupos de interés. Cualquier cosa que hacemos nosotros como personas afecta no solamente a nosotros mismos, tengan en cuenta que puede, por ejemplo, afectarle a su pareja o a sus padres o a un grupo de amigos. Entonces, em, las políticas públicas tienen que considerar todos los grupos de interés y por supuesto vamos a encontrar que los grupos de interés tienen intereses contrapuestos entre sí muchas veces. Entonces, muchas veces en cuanto a las políticas públicas se tienen que tomar
decisiones que son realmente difíciles, que no podríamos llamarle de inteligente, pero justamente en esa lucha de los grupos de interés muchas veces pesa más la emoción, el sentimiento y cosas que no tienen que ver realmente con lo que se relaciona a encontrar el bien común. Por eso es importante que nosotros como profesionales entendamos que nuestro papel en la sociedad va mucho más allá que la aplicación de nuestro conocimiento. Nosotros somos personas, ¿verdad? Los que tenemos un título. Para mucha gente, por ejemplo, cuando escucha, bueno, te hablan de licenciado o de ingeniero o de doctor y ya te colocan mentalmente como en una plataforma, ¿verdad? Como que vos podés estar mm, por encima de las personas que no tienen esos estudios. Que de hecho es así, ¿verdad? Pero justamente lo que nosotros tenemos que, en mi pensamiento, alcanzar es justamente que nuestras acciones se condigan primero en el ejercicio ético de nuestra profesión y en la consideración con las personas que tienen menos inteligencia, menos oportunidades, menos dinero, y que muchas veces basan sus decisiones no dentro de un marco lógico, sino que está atado a las necesidades y a los sentimientos. Por eso es esto también como parte de todo lo que atañe al ser humano es bastante complejo. La ética profesional. Cada profesión dice prioriza unos valores y las instituciones que la representan elaboran cartas de valores apropiadas sobre sus miembros denominados códigos deontológicos o de buenas prácticas. Esto es un poco lo que tiene la Facultad Politécnica, ¿verdad? O pretende por lo menos al tener un código de ética en nuestro caso, de un grupo de diversas profesiones, mantener ciertos aspectos mentales, ciertos valores a practicar que son comunes. Bien. Los códigos deontológicos existen a nivel nacional como internacional y su establecimiento es una de las tareas importantes de las organizaciones profesionales. De esto, por ejemplo, los médicos, por ejemplo, tienen algo internacional que es un juramento denominado hipocrático, según recuerdo. No recuerdo exactamente qué es lo que dice esa norma, ese reglamento, pero es algo que supuestamente todas las personas que practican la medicina debieran hacerlo. Vamos a tratar de encontrar una diferencia conceptual entre lo que es ética y moral. Aunque etimológicamente tienen el mismo significado, con el tiempo han pasado a significar cosas distintas. La moral tiene que ver con el nivel práctico de la acción y la ética tiene que ver con el nivel teórico o de reflexión. Vamos a suponer que está bien. Moral entonces es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. Y ética es la reflexión teórica sobre la moral. Es la encargada de discutir y fundamentar reflexivamente ese conjunto de principios o normas que constituyen nuestra moral. Recordemos esto, ¿verdad? Esto es coyuntural. Es coyuntural a un territorio, es coyuntural a una época, es coyuntural al conocimiento, pero es lo que pero no podemos vivir sin esto, ¿verdad? Porque si no, va a ser un todo contra todos. Entonces tiene que haber un cierto tipo de orden, llamarlo de alguna manera. ¿Qué son los valores?
Los valores, dice, son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras o un comportamiento en lugar de otro. Son también fuente de satisfacción y plenitud. Lo único que puedo decir al respecto de una cosa es tener una palabra que implica un valor dentro de tu cabeza y otra cosa es vivir el diario con la práctica de ese valor en tus acciones. Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos somos respetuosos, entonces básicamente, por ejemplo, yo diría, bueno, ¿qué tal si, cómo voy en cuanto a discriminación? Y ahí pienso todo lo que implica discriminación dentro de todos los entornos que vivo. Porque si en un momento, no, sí, no, porque es así o porque es asá, entonces quiere decir que no somos íntegros. Entonces quiere decir que realmente no estamos practicando los valores. Lo mismo, por ejemplo, yo puedo estar, un ejemplo clásico de esto, yo puedo estar en completo desacuerdo con lo que piensa otra persona, pero defenderé siempre, dice, su libertad de que pueda decirlo, ¿verdad? Como cree, ¿verdad? Eh, pero si yo impido eso, entonces no estoy siendo una persona íntegra en cuanto a a la práctica de dicho valor. Los valores nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos. Refleja nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. Tengan en cuenta aquí que lo que aprendemos en casa, la religión que elegimos y un montón de cosas juegan papel muy importante en esto que estamos hablando. Una clasificación de valores, valor social dice relación de la persona con otras personas en cuanto se comunican, costumbres, usos, normas sociales. Valor estético hace relación directamente a elementos externos de las cosas o personas, como nosotros valoramos. Valor religioso hace referencia a la persona en cuanto presencia de lo trascendente. La religión tiene una referencia hacia eso que es trascendente para nosotros. Y el valor ético o moral es aquel que abarca todas las dimensiones de la vida de la persona, da al adjetivo de la bondad o maldad de la persona. Yo no estoy muy convencido de que sea una definición adecuada, pero vamos a tomarla como tal. Porque personalmente creo que una persona no es mala o buena al entender un solo entorno de su vida. Entonces, y tampoco soy muy de juzgar. Por supuesto, muchas veces nuestro cerebro, el cerebro reptil nos lleva a decir esta persona es de tal manera o no, ¿verdad? Porque no podemos luchar contra eso, ¿verdad? Sí, a través de la reflexión, pero esa reflexión muchas veces se da después de un determinado evento en donde vos dejaste de practicar tal valor. Eh, por eso digo que esto es bastante complicado y uno tiene que trabajarlo constantemente. Concepto de normas. Las normas son las pautas de ordenamiento social que se establecen en una comunidad humana para organizar el comportamiento, las actitudes y las diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el bien común. Y ahí seguramente, bueno, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en cuanto a la norma? Y otra vez voy a lo que depende del lugar donde creciste, ya, un club social o una escuela o un partido político. Todo cambia, ¿verdad?
Actualmente estamos, no, yo no creo que sea actualmente, desde bastante tiempo atrás que estamos viviendo una sociedad que se ha olvidado de los valores que hacía que los paraguayos nos sintamos orgullosos de ser llamados así. No quiere decir que lo que como pasó en esta semana con el tema de la Doja Cat, que no cerremos filas, porque eso es siempre así, cuando le ataca, cuando una persona externa a nuestro grupo o en este caso en nuestro país le ataca de alguna manera o disiente de alguna manera con algunas cosas que hacemos, entonces cerramos filas. Algunas veces no entendiendo inclusive, o como mucha persona decía, ni siquiera leí el tweet por el cual se inició todo, ¿verdad? Pero cerramos esos aspectos. Son cuestiones también relacionadas a la conducta humana que son inexplicables, que uno no puede mantener siempre un criterio que dirima en cada evento que te toca vivir, que hacer realmente lo que es correcto, sino que está en tu cabeza, pero muchas veces, como le digo, los sentimientos y las emociones nos llevan a hacer, hacer y muchas veces decir cosas. Ambos aspectos pueden causar mucho daño y especialmente con aquellas personas que nos quieren, que nos tienen un aprecio. Tipo de normas sociales. Son dictadas a partir de costumbres, tradiciones y modas que prevalecen en una sociedad en particular y frente al cual las personas deben responder con su cumplimiento. Estas reglas surgen espontáneamente tras la repetición de determinadas costumbres a lo largo del tiempo, pero no por eso son percibidas por el individuo a quienes se las imponen como no obligatorias. En caso de incumplimiento, puede ser castigado con el rechazo y el repudio social. Hacen un bullying. No porque vos pensás de tal manera, entonces no tenés que estar aquí. O cosas así. Ustedes seguramente, o algunos de ustedes lo habrán vivido, algunos de ustedes lo habrán practicado, ¿verdad? Y es una cuestión de que muchas veces no nos damos cuenta que estamos haciendo porque siempre creímos que eso que estamos haciendo está bien. Y sin embargo, entonces estamos practicando algo que va contra, vamos a decir, contra las personas. Y es una cuestión de reflexión, y es una cuestión de salir de nuestra zona de confort, y es una cuestión de muchas veces dejar no de creer, pero de dudar un poco de ciertas creencias que se pueden dar a través de la religión o de algún colegio donde nos criamos o ese tipo de cosas. Em, Porque tenemos que permitirnos dudar de que lo que estamos practicando está bien. Esa es una cuestión, ¿verdad? Y entender que el respeto pasa por creer en que el otro también puede tener razón. Normas religiosas. Estas normas devienen de Dios, quien las destina a todos los seres humanos, quienes deben responder ante Él con su cumplimiento. A pesar de este, su cumplimiento se espera por parte de la comunidad de los creyentes. En caso de que no se cumplan las normas divinas, el individuo será castigado con la conciencia del pecado. Bueno, esto es algo, ¿verdad? Que lastimosamente es así. Si no haces esto, esto te va a pasar. Y bueno, es más bien para que cada persona reflexione al respecto. Lo que pasa es que cuando uno va conociendo, em, por lo menos superficialmente, otras religiones o otras maneras de entender lo que es trascendente para nuestras vidas, eh, nos pueden enseñar cosas que no sabemos. Las normas morales. Estas normas, a diferencia de las anteriores, no son dictadas por nadie más que el propio individuo. Es por esto que están destinadas a sí mismos y responden a la propia conciencia. En caso de no ser
obedecido por el individuo, este será castigado por su propio remordimiento. Es lo que yo creo, ¿verdad? Que está bien y de repente, como les digo, en alguna situación no hago lo que supuestamente debiera hacer, entonces viene un ¿por qué no hice? Y bueno, son cuestiones que nos deberían llevar a la reflexión, tanto para resolver si realmente está bien que yo crea en una determinada cosa o por lo menos para tener alguna alguna otra visión al respecto. Esto es lo que estábamos viendo. Normas jurídicas. Estas leyes son formuladas por el Poder Legislativo y son dirigidas para todos los individuos de una comunidad política en particular, de quienes se espera su cumplimiento. En caso de incumplimiento, el individuo debe responder ante un tribunal y será castigado con aquello que dictamina en la ley. Lastimosamente, hoy día la impunidad es lo que aparentemente prevalece. Eh, no voy acá a traer a colación sobre que si se trata solamente de los políticos o otro grupo de personas, pero sí, esto ha existido siempre, ¿verdad? Desde que el hombre es hombre, desde que el hombre se organiza en sociedades que tienen normas. Es así, por eso muchas veces hay que considerar ese dicho, echa la ley, echa la trampa, que muchos usan a conveniencia, vamos a decir. Bueno, pasemos a otro estrato. La cooperación concepto. La cooperación es el trabajo común llevado a cabo por un grupo de personas, entidades mayores, o sea, mayores agrupamientos sería hacia un objetivo compartido. Generalmente usando métodos también comunes en lugar de trabajar en forma separada de competición. O sea, lo que queremos es que nuestro grupo pueda lograr algo. Y ahí está, por ejemplo, el ejemplo de Mafalda, que dice que viene una persona y le dice, buen día, está el jefe de la familia. Y cualquiera podría considerar eso, pero otra gente, por ejemplo, se enojaría y todo por ese concepto de jefe de familia. ¿Qué día es? ¿Qué connotaciones hoy tiene que una persona sea jefe de familia? Porque si empezamos a hablar, por ejemplo, de todos aquellos hogares en la que la madre es la que lleva adelante la convivencia con los hijos y trae la plata y el trabajo, y es diferente quizás de la concepción que podríamos tener de lo que es una familia normal, padre, madre, hijos. Si bien es cierto, por ejemplo, hoy día el concepto de que sea solamente el hombre el que traiga el dinero para el mantenimiento de la casa, creo que está completamente ultrapasado, ¿verdad? Porque nuestros días, ¿verdad? Son muy diferentes de los que seguramente sus padres o los padres de sus padres vivieron, ¿verdad? Las épocas son diferentes. Entonces, vienen cambios y estos cambios muchas veces no son aceptados por todas las personas. Hablan, por ejemplo, de tradición y eso, pero la tradición está justamente basada en costumbre, en cómo se manejaba en una determinada época o en un determinado lugar. Y si eso cambió, entonces, bueno, hay que cambiarla. Hay ciertas tradiciones que no, pero otros aspectos sí. En mi época, por ejemplo, por, por ser un poco chismoso, uno no podía salir a solas con la novia porque por el que dirán de la gente. Y yo creo que en todos estos años eso ha sido de alguna manera llevándose a otro estrato, si bien es cierto que seguramente en muchas familias continúa esa visión de no permitir de que la mujer salga solo con su novio, ¿verdad? Bueno, son cuestiones, ¿verdad?
que nos marcan un poco decisiones. Porque si yo estoy acostumbrado a una determinada manera y llego a una familia en donde no está avalado eso que yo creo, bueno, ahí empiezan conflictos. Ok. Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos, habilidades, pensamiento, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. Las competencias, dice, mezclan ¿m? Conocimientos, lo que aprendimos, las habilidades que debiéramos tener para manejar las herramientas que nos permiten llevar los conocimientos a la acción. Y después hablan de pensamiento, carácter y valores, ¿verdad? La parte que acompaña a esas acciones. Y esto, ¿verdad? Siempre mezclado con la interactuación con otros seres humanos. Bien, las personas tienden a competir a fin de obtener mejores resultados, bienestar, mayor éxito personal. Hay por supuesto, hay también otros condicionantes que pueden agregarse a esto. Odio, rencor, o un montón de cosas que pueden ser relacionadas entre las personas. Al mismo tiempo, las personas cooperan entre sí para sentir que son aceptados y para formar relaciones entre sí favoreciendo el desarrollo del propio grupo. Entonces nuestra imagen nos está mostrando ahí que hay dos burros o dos jumentos que están atados y que están enfrentados a dos pilas de heno para su alimento. Y cuando cada uno de ellos trata de estirar al otro para satisfacer esa necesidad, ¿verdad? Que puede llegar a un conflicto hasta que en algún momento reflexionan, vamos a decir, y entonces entienden, bueno, ¿qué tal si nos hacemos primero de algo y luego de lo otro? Eso es cooperación. Eso es cooperación, ¿verdad? Para que las personas satisfagan sus necesidades y no es competencia como que es que habíamos hablado, por ejemplo, en la parte comunicacional, en la gestión de conflicto, el ganar, ganar y el ganar, perder. Para el análisis, no es posible una reflexión ética que no considere la realidad de la limitación humana. La voluntad de comportamiento ético, de portarse bien, de decir, de elegir que cierto comportamiento es bueno para nosotros y de vivir dignamente se enfrenta continuamente a la presión de los acontecimientos externos y de las respuestas y procesos internos de la persona. Por ello, una parte importante del comportamiento ético supone la reflexión sobre las propias limitaciones y la de los demás. Nuestras propias limitaciones nosotros podemos gestionarlas, entender de que soy ignorante de ciertos aspectos, pero yo no puedo trabajar sobre eso mismo en lo de otra persona. Si otra persona elige ser ignorante, uno básicamente no puede hacer nada. La competencia para enfrentarnos con la menor angustia posible a esa realidad de limitación y el desarrollo de nuestra capacidad de perdonar, ser perdonados y perdonarnos implica todo eso que estuvimos hablando. La apertura, prudencia y perdón en relación con nosotros mismos. Eh, Heiaku, Mahatma Gandhi dice, sé de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Porque muchas veces nosotros culpamos al entorno externo, a otra persona, a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestros compañeros de equipo, en el fallo de algún evento que nos tiene juntos.
Y muchas veces no miramos a nuestro interior y decir, yo también tengo parte de esta culpa. Como dicen por ahí, taste to dance, ¿verdad? O sea, toman dos personas para bailar. Y nosotros siempre estamos bailando. No vivimos solos. Estamos siempre en compañía, en interacción con otras personas en nuestros diferentes entornos de vida. Y tenemos que empezar con la autorreflexión y muchas veces tenemos que entender que somos falibles y que tenemos que empezar perdonándonos, ¿verdad? Pero a partir de ello, no quedarse con eso, no quedarse ahí lamiéndonos las heridas, sino que tomar acciones al respecto para cambiar esa realidad. Apertura nuevamente. Prudencia y perdón en la relación con nosotros mismos y con los demás son los pilares éticos complementarios que surgen de una equilibrada consideración de la naturaleza humana y de la relación social. Por supuesto, no solamente una persona se puede sanar, vamos a decir, con su lógica. Muchas veces hace falta ayuda profesional, ¿verdad? Dependiendo de que uno adolece, entonces puede buscar un grupo de amigos, puede buscar un grupo de oración, puede buscar un grupo de deporte y practicar un deporte que te quite el estrés, ¿verdad? Y son varios aspectos dependiendo de qué es lo que nos pasa, entonces nosotros podemos tener soluciones fáciles o algunas veces necesitamos algo más trabajado y entonces debiéramos tratar de ver a un profesional. Pero uno tiene que querer, uno tiene que aceptar de que es falible. Si no, si no tiene eso presente, entonces no va a haber cambio, no va a haber cambio. ¿Verdad? Y leímos en comunicación que el cambio es lo único que perdura, ¿verdad? Y si uno no cambia, entonces te van a cambiar. Entonces es mejor gestionar tu propio cambio. Bien, esto es, realmente yo no estuve muy conforme con colocar bibliografías porque si es que vamos a ir al respecto, entonces hay demasiados libros que tenemos que leer y lo que buscamos muchas veces nosotros es la práctica y no el conocimiento, así lo profundo de lo que implica, sino que entender primero que interactuamos constantemente con personas, que ese interactuar se basa en lo que nosotros creemos, cuáles son los valores que practicamos, respeto, empatía, solidaridad y el bien común y muchos otros, ¿verdad? Pero que lo bueno sería que nosotros actuemos en consonancia con eso que decimos que practicamos. Y por supuesto, eso siempre involucra a otras personas, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos que, a través de la comunicación, tratar de lograr que esas otras personas por lo menos entiendan el por qué nosotros hacemos una determinada cosa. Esto no implica que está bien o que está mal, es simplemente trabajar al respecto. Pero sí, uno tiene que elegir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y después la vida te va a enseñar, bueno, esto que vos elegiste está mal o no. Bien, gente, hasta aquí. Bien, estamos avanzando. Coloqué en la parte de ética un cuestionario tipo, ejemplo, que es básicamente para ver qué tipo de preguntas, perdón, cómo serán formuladas las preguntas, verdadero, falso, selección múltiple o completar algunos con algún escrito. Y también ese cuestionario tiene un determinante que es el tiempo necesario
para responder todas las preguntas. Em, Creo que ya es el próximo sábado, el día que vamos a tener nuestro cuestionario. Seguramente el lunes o el martes voy a pasar la guía del parcial, donde básicamente va a explicar todo esto que le estoy diciendo, ¿verdad? Que es el tipo de preguntas, cuántas preguntas son, a qué hora pueden ingresar, cuánto tiempo dura y hasta qué hora, a qué hora termina. Y en cuanto a lo que estuvimos viendo, bueno, esto es una cuestión personal, ¿verdad? No porque el otro trabaje, yo voy a aprender. Por eso es importante que continúen realizando las actividades de forma personal y si corresponde grupal, porque somos seres gregarios, vamos a vivir siempre trabajando con otras personas. Y creo que hablé mucho hoy. Bien, entonces lo dejamos aquí. Si no hay ninguna consulta, De mi parte no, profe. ok. Gente, entonces nos estamos viendo o sea, yo no, eso se habilita, ya van solo ustedes haciendo su cuestionario del tema. Voy a verificar que la entrega del libro de los sellos esté habilitado por lo menos hasta ese día, ¿verdad? Esa es la consideración que vamos a tener. Tengo unos cuantos libros de los sellos que no pude responder ayer ni hoy esta mañana. Estuve muy activo tratando de solucionar. Se rompió una gran rama de un árbol que tengo enfrente de mi casa. Durante toda la semana estuve tratando de que se solucione ese, pero bueno, no sé. Entonces no me hice tiempo para poder responder. Voy a tratar de responder, si no hoy, mañana. Pero eso continuamos hasta terminar. Por supuesto, el que comienza el lunes o el martes, entonces va a ser medio complicado que terminemos según la cantidad de personas con las que esté trabajando, ¿verdad? Por eso es que se pidió que desde el lanzamiento del libro de los sellos se pudiera enviar. Si es que yo demoré, fue justamente porque no estaba teniendo una recepción positiva al respecto de la realización de esta actividad, ¿verdad? Pero eso cae ya, como les digo, en la decisión que tiene cada uno de qué hacer con su vida. Esto es una opción y bueno, cuando determinamos que esa opción no nos va, magnífico, pero mientras tanto tenemos que cumplir con lo que dice, con los requisitos de nuestra materia. Tengan ustedes un buenísimo fin de semana. Espero de que seguramente han de estar eh, terminando tareas o trabajos prácticos y si no, estudiando. Les deseo éxito. Juan Marcelo, ¿qué te puedo ayudar? Sí, profe, yo consulté si es que el cuestionario del examen va a estar desde un horario específico o va a así ser de todo el día. No, va a ser de un horario específico. Desde como nuestro turno de la tarde, voy a habilitar tipo 11:30, 12 y un par de horas más, 2 horas 40 minutos. Y ese va a ser el periodo para que tengan ustedes para. Yo creo que eso debieran estar viendo. Si no vieron, ya les digo, entonces a continuación esta tarde ya voy a disponibilizar ese para que quede claro. Genial, gracias, profe. Ah. Bueno, gente, estamos cerrando. Voy a igual para ti, Juan Bautista. Eh, Métale duro, que es la única manera, ¿verdad? Para muchos de nosotros, el sacrificio diario y constante es lo único que nos hace que traigamos el pan para la casa. Hay personas que están dotadas, pero para la mayoría de nosotros seguramente tiene que ser así. Éxitos y nos estamos viendo.